Bienvenidos todos a este webinar de riesgos operacionales, en el que pues me gustaría trasladaros pues la importancia de este tipo de riesgo que no siempre es conocido, ¿vale? Y cómo establecer desde cero o en la situación en la que estén vuestras organizaciones un marco de riesgos operacionales que sea robusto y que permita prevenir estos riesgos y actuar pues con la mayor fuerza posible en el caso de que ocurran, porque sabemos que la mitigación 100% en riesgos no existe. Lo que sí existe es una manera de enfrentarse pues más ágil y más certera o más errádica si tienes que tomar decisiones de último momento, ¿vale? Espero que disfrutéis del webinar y que cualquier duda que os surja intentaré dejar 10-15 minutos al final pues para poder resolverlas, ¿vale? Espero que haya tiempo suficiente. La agenda que he preparado para hoy pues tiene 3 puntos. El primero es qué son y por qué son importantes, ¿vale? Cuál es el marco de gestión de riesgos operacionales, cuál es la regulación que hay detrás, ¿vale? Que hay mucha. Y luego hablaremos un poquito de capital regulatorio, que sobre todo afecta a entidades financieras, ¿vale? El riesgo operacional a mí me gustaría sacarlo de solamente es importante en entidades financieras porque afecta al capital que tienes que tener inmovilizado. Y me gustaría verlo desde un punto de vista global porque cualquier empresa de cualquier sector puede verse afectada por riesgos operacionales que pueden tener mucho impacto económico o incluso llevar a la compañía a la quiebra, ¿vale? Quiero hacerlo desde un punto de vista práctico, no tanto teórico, y que veáis sobre todo muchos ejemplos de qué es lo que se cuece hoy día en términos de riesgos operacionales, ¿vale? Pues empezamos con la primera pregunta, ¿qué son y por qué son importantes? Pues los riesgos operacionales se definen, según Basilea, como riesgos que pueden provocar pérdidas, como resultado de errores humanos, procesos internos inadecuados, fallos en sistemas o acontecimientos externos. Es decir, que son riesgos asociados a cosas que se hacen mal. Normalmente, en contraposición de otros riesgos, las cosas que se pueden hacer más mal o los errores que podemos tener no están centrados en una parte de la organización, como ocurre con otros riesgos. Por ejemplo, el riesgo de crédito pues se asume en una parte de la organización. Los de riesgos operacionales, en cualquier parte del flujo puedes tener un problema. De la importancia de que todo el mundo en las organizaciones, independientemente del papel que desarrolle, sea consciente de que es un riesgo operacional y que tiene que hacer si lo detecta, ¿vale? Hablamos de que puede provocar pérdidas. No solamente tengo que identificar como riesgo aquello que finalmente tiene un impacto en la cuenta de resultados, sino aquello que puede provocarlo. Porque finalmente, si un riesgo operacional lo detecto en una buena fase y soy capaz de manejarlo, puede ser que al final incluso provoque beneficio operacional o que el resultado en la cuenta de resultados sea nulo. Pero aunque no tenga impacto, el hecho de que pueda provocar pérdidas debe hacernos estar pendientes de qué hacemos con él, ¿vale? El concepto de riesgo operacional por separado se empezó a hablar de él en Basilea II en el año 2004, ¿vale? Anteriormente, el riesgo operacional era como un cajón desastre de todo aquello que no era riesgo de crédito o riesgo de mercado, ¿vale? Para que veáis un poco a qué tipo de riesgos pues, nos estamos enfrentando, aquí os he puesto una serie de ejemplos clasificados por riesgos pues, relativos a fallos en las personas, ¿vale? A errores de personas, a errores en sistemas, a acontecimientos externos o a procesos. Por ejemplo, en el caso de errores humanos podemos hablar de fraudes internos, perfil inadecuado de los empleados que al final haga que su rendimiento, que sus decisiones no sean las correctas, errores en los sistemas, que tengas fallos de comunicación, que se te caiga un sistema un día completo y que no puedas dar servicio, errores en los procesos que todos conocemos, errores contables que puedan hacer que la contabilidad no refleje la imagen fiel, no tanto por fraude, porque si no sería un fallo de las personas, sino por el propio proceso, que pues imaginaros una tabla dinámica que no está bien actualizada y que te produzca pues un efecto que sea material en la cuenta de resultados, incumplimiento de normas y políticas, o externos, pues
fraude externo, alguien que intenta engañarnos con su información de crédito, por ejemplo, acciones regulatorias que no seamos capaces de implementar en el momento adecuado, seguridad física, pensemos en temas de terrorismo o eventos catastróficos. El riesgo operacional, como estamos viendo, al ser un riesgo de proceso, no es un riesgo que yo asuma conscientemente, sino que le asumo inconscientemente. En todo lo que hago es susceptible de que haya riesgo operacional, aunque yo no lo he valorado en mis estimaciones. Me gusta compararlo con el riesgo de crédito porque se ve muy claro. Cuando yo asumo riesgo de crédito, ¿qué estoy esperando? Tener una mayor rentabilidad y por eso lo asumo. Sin embargo, no voy a tener un mayor retorno por asumir riesgo operacional, ¿vale? Ahí la diferencia. Es un riesgo que yo no cuento con él en mi cuenta de resultados y que si lo gestiono mal, pues me afecta. ¿Por qué son importantes los riesgos operacionales? Pues por lo que hemos visto, porque tienen un grave impacto en resultados, o pueden tenerlo, porque están muy vinculados al final a la buena gestión, al buen control interno, y esto hace al final pues que la reputación de la empresa se va afectada y que me pueden hacer perder negocio si realmente no hago bien las cosas. Existen bases de datos en el mercado que son públicas. Yo en todos los gráficos que os he puesto os he intentado poner la fuente por si tenéis curiosidad y luego pues podéis buscarla, ¿vale? Existe un informe, existe una base de datos en las que muchas empresas del sector bancario y asegurador comparten sus pérdidas, pues para aprender las unas de las otras y porque también es un requerimiento pues para el modelo avanzado de capital regulatorio que veremos pues, al final de la presentación, en el cual podéis ver del año 2010 al año 2015 pues los eventos que se han reportado, para que veáis el número de eventos y la pérdida media. Estamos hablando de 907.000 euros de pérdida media por las pérdidas, por el número de eventos que se han reportado y que aparecen en el cuadro de arriba, 53.000 en el año 2015. ¿Vale? O sea, es para que veáis el impacto que tiene. Normalmente el riesgo operacional no es de los que se dicen que es de los más importantes, pero sí lo es desde el punto de vista económico, ¿vale? Entonces, pues quería haceros reflexionar sobre esto. En esta misma presentación, ¿vale? Además de también hacer la reflexión de cada 100 euros de ingreso, 3 euros se pierden en pérdidas operacionales. Es decir, estamos perdiendo un 3% de nuestro beneficio si extrapolamos estos resultados en riesgos que son de proceso y que, por tanto, se podrían evitar o se podrían mitigar, ¿vale? En Basilea, los riesgos operacionales se clasifican en 6 tipologías, ¿vale? Y entonces, en esta base de datos te distribuye las pérdidas, los eventos que han sido reportados en cada una de ellas y además te los distribuye en cada una de las líneas de negocio que pueda tener un banco. En este tipo de base de datos, la información se da de forma anónima, de manera que el banco se siente libre de decir la verdad de qué le ha ocurrido, cuánto le ha ocurrido, en qué importe, ¿vale? Y eso puede ayudar pues a que otros bancos, digamos, si le ha pasado a otro que es parecido a mí, pues a lo mejor tengo que revisar este proceso pues para que a mí no me ocurra. Dentro de ellos sí que quería hacer un poco de hincapié en cuáles son los más comunes. Pues lo más comunes en el sector bancario es el fraude externo, las prácticas de negocio inadecuadas y la entrega y gestión de procesos. Es decir, los procesos vuelven a ser una base de riesgos operacionales. La importancia de los riesgos operacionales ha crecido en los últimos años pues, por los escándalos que la falta de control pues, ha provocado en organizaciones de gran renombre. Ahora veremos. Y eso ha hecho pues, que al final pues, salga la legislación, sobre todo para proteger pues, a los inversores, a los clientes, a los prestamistas, porque podemos tener sorpresas muy desagradables. A todos os sonará el caso Enron, en el año 2001, ya parece que hace mucho tiempo, pero que marcó un antes y un después, donde una empresa de gas, pues que parecía que todo eran éxitos y subir resultados, pues fue a la bancarrota
por un fraude de su equipo directivo. Al final había pues muchos temas por detrás de que los objetivos eran muy exigentes, de que el equipo estaba pues muy presionado por resultados, pero les llevó pues a cometer el error de falsear los estados contables. Pues al final les pillaron y no solamente cayó Enron, pues que fue la bancarrota, sino que también cayó su auditor, que era el famoso Arthur Andersen, que desde entonces pues cayó también. Este caso pues tuvo mucho impacto en los Estados Unidos y fue el detonante de que saliera una norma que está muy focalizada en control interno y por lo tanto en riesgos operacionales, que es la ley Sarbanes-Oxley, y que sobre todo en compañías cotizadas intentaba pues que las empresas estuvieran más controladas y evitar el fraude, ¿vale? Yo lo que me pregunto después de estas experiencias, y me gustaría que reflexionarais en vuestras empresas, si hoy día, con el marco de control que tenemos, después de lo que hemos aprendido, pues con los errores históricos, si seríamos capaces de anticipar y de evitar este tipo de escándalos en nuestras organizaciones, ¿vale? ¿Tienen la gestión de riesgo de vuestras organizaciones suficiente independencia y el acceso suficiente al consejo para ser capaz de reportar anomalías en el caso de que las vieran? Porque yo estoy segura que alguien, en el caso de Enron, alguien veía que las cosas estaban haciendo mal, pero no supo ni cómo decirlo, ni sabía qué garantías tenía si lo decía, ¿vale? Y que por eso no se produjo y no se tomaron acciones antes, ¿vale? Es necesario que en todas las empresas exista un canal de denuncias de anomalías claro, ¿vale? De manera que si ocurre y alguien lo detecta, pues por lo menos tenga la información la persona adecuada y pueda analizarse. Puede ser que luego sea falso o no lo sea, pero es importante que exista este canal. Otro tema importante son las pérdidas millonarias que ha habido recientemente por tema de ciberataques que han afectado pues, a empresas multinacionales de primer nivel, el WannaCry, que lo que hacía es que producía un secuestro de los datos y pedía un rescate pues para liberar el sistema. Hoy día somos presos de los datos. El hecho de que nuestros datos puedan estar en manos de otros es muy peligroso y puede llevarnos a grandes pérdidas. Imaginaros en temas de protección de datos personales, datos sanitarios o cualquier tipo de dato personal que pueda tener un banco. Yo aquí en estos casos me pregunto, con el sistema que tenemos de riesgos operacionales, ¿los empleados tenían suficiente información sobre este tipo de ciberataques? Porque el hecho de recibir un email con un fichero y abrirlo, o sea, eso es algo que ha ocurrido más veces. En las empresas deberían conocer la importancia de abrir un fichero de origen desconocido y cuáles son las consecuencias que puede tener para ellos y para el resto de los ordenadores si van en red, ¿vale? Existen también, si os interesa el tema de riesgos, que entiendo que sí, porque por eso estáis aquí, una página web que es muy, muy interesante, que se llama risk.net, en la que cada año hacen entrevistas a los principales risk managers de empresas aseguradoras y empresas financieras para que ellos hagan un ranking de cuáles son los riesgos principales que ellos ven, ¿vale? ¿Cuáles ven? Ven temas de ciberseguridad, ¿vale? Cada vez se presenta de muy diversas maneras y tenemos que estar preparados. Tema de secuestro de información, la información sensible y las multas que puede acarrear que un tercero se haga con información y la publique pueden ser importantes. El tema de la regulación sobre todo en el sector bancario es muy rápida y muy compleja y esto hace que podamos tener riesgo de no poder implementar. El tema del outsourcing, que la operación, que ciertas actividades las hagan otras personas, no quiere decir que tú como banco no seas responsable de ellas, es decir, te tienes que preocupar no solamente de tener tus riesgos operacionales en línea, sino los riesgos operacionales de las empresas con las que has subcontratado, ¿vale? Y qué ocurriría si esas empresas quiebran, dejan de prestarte la actividad, etcétera. Los riesgos geopolíticos, pues como acontecimientos externos, entra también dentro de la parte de riesgos operacionales. Imaginaros el Brexit que ha ocurrido recientemente, que hace que algunas entidades financieras tengan que cambiar incluso su sede, ¿vale?
es algo que también, que también preocupa. Temas de conductas inadecuadas, el adaptarse a los cambios, el ser capaz de interpretar claramente por dónde se mueve el mercado. También en tema de riesgos operacionales son muy importantes el tema de los sesgos de visión. Quizá no te estás dando cuenta de algo, estás viendo un proceso tantas veces que no eres capaz de identificar qué problema puede tener y a lo mejor tiene que verlo un tercero. Desde los equipos de riesgo yo siempre digo que tenemos que estar frescos y dar un pasito atrás de manera que seamos capaces de ver de manera objetiva. Los fallos de sistemas, que ya lo hemos hablado, el tema de cumplir con todo el tema de blanqueo de capitales, temas de fraude y tema de ataques físicos, pues que se hace bastante referencia a, pues, por ejemplo, los ataques terroristas y la protección a edificios y a personas que se están llevando en grandes bancos. Con esto yo creo que queda claro qué son los riesgos operacionales, por qué son importantes y dónde nos estamos centrando y dónde como responsables de riesgos operacionales os tenéis que centrar en vuestras organizaciones, ¿vale? Yo os recomiendo que visitéis esta página web, tiene información muy, muy interesante en cuanto a riesgos. Ahora entramos en una segunda fase, ¿vale? Que es el marco de gestión de riesgos operacionales. Existe mucha regulación para asegurar una buena gestión de los riesgos operacionales. Decimos que es una regulación que es soft. ¿Por qué soft? Porque está escrita en base a recomendaciones, es decir, no es una regulación como puede ser pues, un código de comercio o algo más estricto. Aquí son todas recomendaciones, todas van en la misma línea y son prácticas para construir un marco robusto de gestión de riesgos operacionales, ¿vale? Pues algunos pues, son institutos profesionales, otras son leyes, otras están para entidades aseguradoras, como es el caso de Solvencia, Basilea para entidades bancarias, temas más de temas contables y control interno para asegurar pues la veracidad de la información contable, etcétera. Yo aquí me quería centrar en los acuerdos de Basilea, que son los más conocidos, aunque el resto de regulación es también interesante, pero todas van al final en la misma línea, o sea, no son muy diferentes. Existen 11 principios fundamentales para la gestión de riesgos operacionales que establece Basilea. Tenéis también la dirección en la parte de abajo de la presentación, por si acaso queréis verlo. Desde luego, si trabajáis en operacionales, es una lectura obligada, ¿vale? Y que al final habla del governance, o sea, del marco, de cómo establecer el marco, quién son los responsables. Al final, los responsables últimos de la gestión de riesgos es el consejo, ¿vale? Y tenemos que, los tengamos más lejos o los tengamos más cerca, al final la información debe fluir verticalmente. Y luego también el senior management, es decir, los directivos de la compañía, también tienen por delegación del consejo, pues bastante responsabilidad. Dentro de la gestión de riesgos es muy importante el tema del entorno, como hemos visto, al ser un riesgo de proceso y no estar centrado en un departamento, y luego iremos viendo pues, las fases de identificación, valoración, monitorización y reporting de los riesgos operacionales. El Business Continuity Plan, el Business Continuity Management también es parte de los riesgos operacionales, y luego una parte que es de transparencia y difusión. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todos los stakeholders de las empresas tienen que ser capaces de, leyendo la información que publica la sociedad, de saber cuál es el marco de riesgos operacionales. Si eres inversor, es muy importante que sepas dónde dejas el dinero y cómo se está gestionando esa empresa. Aquí os he puesto un dibujo que los que estáis en el máster pues aparece dentro de la formación, en la que tenéis un dibujo pues de lo que es el marco de gestión de riesgos operacionales, que ahora iremos viendo en detalle. El marco de gestión, yo si tuviera que empezarlo por algún sitio y ya una vez está hecha la primera fase de implementación, cuando estás implementando el marco de gestión de riesgos operacionales, lo primero que tienes que hacer es un análisis de procesos masivo, es decir, analizar todos los procesos de la organización, ver dónde están sus riesgos, en cada riesgo pues, analizar pues, un impacto y una probabilidad de ocurrencia, poner KPIs asociados, etcétera. Una vez que
esa primera implementación ya está hecha dentro del ciclo anual de riesgos operacionales. La primera fase, por así decirlo, es anualmente revisar cuál es tu apetito de riesgo. Esto es algo que no solamente se hace en operacionales, sino que en todos los riesgos que estéis manejando, el establecer el apetito de riesgo es fundamental, que es la sociedad, cuál es la exposición que quiere tener al riesgo. Poca, mucha, intermedia y cómo lo cuantifica, ¿vale? Este apetito de riesgo se define de forma tanto cualitativa como cuantitativa. De forma cualitativa, pues con un statement, con una frase. La empresa quiere asumir el mínimo riesgo posible relativo a proceso o está dispuesta a asumir más riesgo en esta circunstancia o lo que sea. Y cuantitativamente desde el punto de vista de KPIs. ¿Cuáles son los KPIs básicos de riesgos operacionales? Pues cuántas pérdidas quieres tener, cuántas estimas tener. Si tienes un histórico de pérdidas anteriores, eso te puede ayudar. Y cuál es el impacto económico que pueden tener, que quieres o que esperas que tengan esas pérdidas para que sea lo habitual en tu actividad. Siempre que se define el apetito de riesgo, tienes que definir un rango de tolerancia sobre todo para arriba. ¿Qué pasa si mis pérdidas superan el 120% de lo que yo quería asumir? Pues se tiene que disparar pues alguna alarma y hacer planes de acción y ver exactamente qué es lo que está pasando. El apetito de riesgo es responsabilidad del Consejo establecerlo, aunque normalmente las áreas de riesgo son las que proponen y el Consejo pues es el que decide, ¿vale? Depende de la estrategia y de la situación de cada organización. No es lo mismo estar en un mercado maduro, sin cambios, en los que tu apetito de riesgo puede ser menor. Imagínate que estás en un proceso de absorción de una compañía, que estás haciendo cargas en sistemas, que estás migrando. En esos casos, pues a lo mejor el apetito de riesgo obligatoriamente tiene que ser superior porque por temas de agilidad prefieres asumir un mayor riesgo, ¿vale? Es revisable al menos cada año, pero si hay algún cambio en la estrategia o en alguna variable, pues se puede hacer más. El principio asociado de los 11 principios que veíamos antes sería el principio 4, ¿vale? Para que tengáis también una base teórica de dónde lo vamos viendo, ¿vale? Para mí es muy importante en riesgos operacionales el tema de la cultura, la concienciación. El riesgo lo tienes en todas las áreas y, por lo tanto, es importante que esto filtre. Y, sobre todo, que las áreas se quiten un poco el hándicap de reportar una pérdida operacional, es decir, que estoy haciendo las cosas mal. Esa es una barrera que cuesta superar al principio, pero que al final se supera, porque el detectar un riesgo operacional evita que se puedan producir muchas pérdidas en un futuro, ¿vale? El impulsar una cultura de riesgos operacionales o de riesgo en general es responsabilidad del Consejo y normalmente, ¿cómo se hace? Pues con formaciones. Al final es formar, concienciar, responsabilizar a los equipos. La formación, como suele ser anual, normalmente se hace el learning, porque es que si no seríamos incapaces de hacerlo. Y luego, normalmente, si hay algún tema que a la gente de riesgos y de riesgos operacionales le preocupe, pues hacer comunicados sobre temas específicos. Por ejemplo, todo el tema de WannaCry, se pueden hacer pues emails falsos simulando para que ellos vean, para que sean capaces de diferenciar un email de verdad de un email de estos que puede tener pues un contenido que pueda causar daño a la organización, etcétera. El tema de comunicación pues es la difusión y transparencia para conseguir que todos los stakeholders puedan analizar su exposición. Esta parte pues lo hemos comentado antes. El sistema de gobierno viene establecido en estos 3 principios, ¿vale? Uno muy genérico que dice que las entidades tienen que desarrollar e implementar el marco, que el Consejo debe aprobar y revisar periódicamente el marco, supervisando que el senior management, que es al final en quien el Consejo delega, pues asegura que los procesos, las políticas, los sistemas están implementados en todos los niveles de la organización, ¿vale? Y luego el tema de una estructura clara. Es importante que las organizaciones quede claro quién tiene la figura de gestión de riesgos. Puede ser una figura, normalmente pues puede ser un analista senior, o en empresas muy pequeñas a lo mejor es una persona que hace varias cosas, entre otras cosas la gestión de riesgos. Tiene que quedar claro quién es el staff dedicado y cuáles son sus responsabilidades y las líneas de reporting,
¿vale? El marco al final pues dependerá del tamaño de la organización, de la complejidad y del perfil de riesgo que la compañía esté dispuesta a asumir. La información que desde riesgos operacionales debe realizarse es información tanto interna, pues al consejo y a todas las líneas y a lo mejor a las personas responsables de los procesos, como también externa pues para facilitar la transparencia. Entramos ahora en lo que es la fase de identificación, valoración, seguimiento, control y reporting del marco de riesgos operacionales. Este proceso es aplicable casi a cualquier tipo de riesgo, ¿vale? Entonces vamos a verlo pues, de manera a lo mejor un poquito más ligera. Tenemos el senior management deberá identificar y valorar los riesgos asociados en todos los productos, actividades y sistemas. Esto es lo que significa es que cuando instalas o implantas el marco de gestión de riesgos operacionales, tienes que hacer una revisión masiva de los riesgos, de los procesos, identificar los riesgos y priorizarlos. Y luego también pone un principio específico dedicado a nuevos productos, ¿vale? Basilea, puede ser que tengas todos tus procesos estándar muy bien delimitados, pero que cuando lances un nuevo producto no quede revisado desde el punto de vista de riesgos operacionales y al final pues tenga fallos de proceso que puedan tener mucho impacto, ¿vale? Por eso específicamente dice que los productos nuevos deben ser revisados. ¿Cómo identificas los riesgos? Pues mediante análisis de proceso puro y duro, valoraciones. Cada año, si ya estás en el segundo año de implantación, tendrás a lo mejor procesos que han cambiado, procesos que son más críticos para conseguir tus objetivos. Por esos procesos tendrás que hacer revisión, que es hacer los llamados self-assessment, que los haces, normalmente no los hace la persona de riesgos individualmente, sino que lo hace junto con el experto en proceso, analizan los riesgos y luego valoran la probabilidad de que ese riesgo ocurra, ¿vale? Y el impacto de ocurrencia. Si ya existe registro de riesgos de pérdidas operacionales dentro de la organización, también es una buena base de datos analizar las pérdidas y ver si las pérdidas históricas que se han producido en un determinado proceso, porque eso puede ser un indicador de que en ese proceso pasa algo y es necesario revisarlo. Aunque se haya revisado el año anterior, si sigue habiendo pérdidas, seguramente pues, hay margen de mejora. También se analizan mediante comparativas con bases de datos de pérdidas, sobre todo en los temas bancarios, como ORX que hemos estado hablando antes. También puede dar pistas a que puedo tener ciertos riesgos ocultos que si los reviso pues puedo mejorarlo. El registro de pérdidas operacionales es muy frecuente en bancarias porque es una exigencia de Basilea para poder aplicar los métodos avanzados de capital regulatorio, ¿vale? Al final, para poder utilizar esos métodos necesitas bases históricas de pérdida pues bastante amplias, estamos hablando de 3-5 años. Por lo tanto, las entidades bancarias, aunque sean pequeñas y estén en un método más básico, siempre lo que quieren es empezar a registrar pérdidas para estar preparadas para el futuro. En cuanto a seguimiento, control y reporting, pues también existen dos principios que están relativos a esto, ¿vale? Que el senior management es el responsable de implementar el proceso para monitorizar los riesgos y las exposiciones, ¿vale? Y otro más genérico, que los bancos deben contar con un fuerte control que utilice políticas, procesos y sistemas y que utilice los controles adecuados para mitigar el riesgo o la transferencia del mismo. Una vez que tienes los riesgos identificados, tienes tu probabilidad y tienes su impacto, es necesario pues, que los responsables decidan qué es lo que se tiene que hacer con ese riesgo. Evitarlo totalmente, que sería como decir, pues no hago esta actividad, compartirlo, lo puedo asegurar, es asegurable, puedo aceptarlo, acepto por lo que ocurra, aunque pueda tener controles, o tengo que mitigarlo pues haciendo algún cambio dentro de mis procesos.
¿vale? Muchas veces cuando identificamos algún riesgo y no queremos tenerlo porque realmente hemos detectado pues, un agujero, un riesgo importante, lo que se hace es establecer planes de acción con responsables. Los planes de acción pueden ser pues, desde desarrollos de sistemas, hacer seguimientos a posteriori. Es muy común la definición de KPIs o KRIs, o sea, Key Risk Indicator o Key Performance Indicators, pues para hacer seguimiento. Y todos estos planes de acción, los KPIs o los KRIs que se definan, lo que se hace es en los comités, normalmente comités de riesgos periódicos, se reportan a la dirección. ¿Vale? Lo que es habitual en reporting es hablar del apetito de riesgo, cómo voy con respecto a mi apetito de riesgo, revisar cuáles son los procesos que se han visto en el trimestre junto con sus riesgos, sus probabilidades y su impacto. Y todas aquellas cosas que pensemos que son relevantes y que puedan al final pues afectar al control de riesgos. Una vez que hemos visto el marco, ¿vale? Me gustaría hablar de los planes de continuidad de negocio, que también son cosas que también son importantes y vitales para cualquier tipo de organización, no puramente bancaria, ¿vale? Existe un principio que habla directamente de los planes de continuidad para asegurar pues, la capacidad de seguir operando y limitar las pérdidas en caso de interrupciones severas de negocio. Tener este tipo de planes al final puede ayudar a minimizar el impacto de las paradas pues, por motivos tecnológicos o desastres de cualquier tipo, evitando pues, los riesgos reputacionales que al final esto pueda tener. ¿Cuál es el proceso habitual para diseñar un Business Continuity Plan? Pues lo primero que se hace es analizar los riesgos comunes a los que pueda estar sometida pues, la organización. ¿Qué es lo que puede pasar? Entonces, en esos casos que puedan ser pues, las ocurrencias más habituales, se puede establecer directamente un protocolo de actuación, de manera que no tengamos que actuar en el momento que nos ha ocurrido, pues, comité de crisis, ¿qué hacemos?, sino pues, tenerlo perfectamente definido. Adicionalmente, tenemos que centrarnos en cuáles son las actividades críticas que si al final tengo una parada de negocio, pues me pueden hacer más daño, sobre todo aquellas que estén relacionadas con clientes, ¿vale? O con actividades que tengo que hacer sí o sí con carácter diario o servicios que tengo que prestar, ¿vale? Este Business Impact, ¿vale? Se analiza pues, junto con los responsables de cada área, se analizan cuáles son los procesos críticos y en qué plazo deberíamos ser capaces de volver a la normalidad, ¿vale? Una vez que se ha analizado el impacto de los procesos críticos y tienes pues, a las personas que sustentan esos procesos críticos, hay que saber cuál es la estrategia de recuperación. ¿Qué puedes hacer si tus sistemas fallas? ¿Dónde puedes enganchar los servidores de manera que puedan volver a levantarse y volver a tener actividad? O la gente de tu equipo tiene posibilidad de teletrabajar, tienes que alquilar pues unas oficinas externas pues, para al final tener backup en el caso de no poder entrar al edificio. ¿Cómo lo haces? Ese tipo de estrategias es necesario pues que queden claras en el plan de continuidad de negocio. Y luego, por lo que suelen fallar los planes de continuidad, no es tanto por la parte teórica, sino por la parte de pruebas. Tienes a las personas adecuadas y los roles definidos, tienes un sistema de comunicación que funcione desde el más alto nivel hasta la última persona que se tiene que incorporar en no sé qué oficinas en algún momento, pues porque ha habido un incendio o por cualquier otro desastre. Tiene el equipo la formación adecuada para poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de Business Continuity, que estamos hablando no de tener la empresa al 100% en el primer momento, sino ser capaces de empezar a actuar con las actividades más críticas.
Y luego, por último, si está actualizado o no está actualizado. Es necesario todos los años volver a dar una vuelta a todas estas 4 fases, de manera que podamos actualizar pues, con las nuevas estrategias, con los procesos que hayan cambiado. La criticidad en una empresa puede cambiar de año a año. Este año es muy crítico esto, al año siguiente puede haber algún tipo de cambio y es necesario pues, que se complete el círculo de manera anual, ¿vale? La realización de simulacros es también muy importante. En el marco de riesgos operacionales, Basilea habla de la recomendación de utilizar las 3 líneas de defensa, ¿vale? Para protegernos, ¿no? de este tipo de riesgo. La primera línea de defensa son las áreas de negocio. La responsabilidad no está en la función independiente de riesgos, sino que los riesgos tienen que estar identificados y seguidos desde quien provoca el riesgo porque es parte de su proceso. Eso es muy importante. De ahí la importancia de la concienciación y de las inversiones que tendremos que hacer en formación. Una vez pasada esa fase, está la segunda línea de defensa, que es la función de riesgos independiente, que está más focalizada pues, en hacer medición, en hacer sistemas de reporting, en preparación de comités, en agregar toda la información de riesgos y presentarla de una manera lógica al consejo o al comité de dirección para que se puedan tomar decisiones, ¿vale? Pero la primera línea de defensa hay que darle la suficiente importancia y que sepan que está dentro de su labor en cualquier área de la organización, está también la de identificar y reportar los riesgos operacionales que detecten. Y luego existe una tercera línea de defensa independiente de la función de riesgos, que sería la auditoría, una auditoría interna que pueda revisar y que incluso pueda retar el marco de gestión de riesgos operacionales, ¿vale? Con esto damos por terminada la segunda parte del webinar, que sería pues, dar una vuelta a lo que es el marco de gestión de riesgos operacionales, y empezamos con la última parte, que es los requerimientos de capital. Esta parte solamente afecta a entidades financieras, es un tema bastante complejo, es decir, que si quieres entrar a detalle, pues al final podríamos dar un webinar de 5 horas solamente de esto, lleva bastante estadística por detrás. Lo que he intentado es abstraerme y contaros las pinceladas más importantes para que sepáis de qué va esto y cómo podéis obtener la información, ¿vale? Entonces, existen 3 enfoques para el requerimiento de capital relativo a riesgos operacionales. Sabéis que las entidades financieras tienen que retener y movilizar capital pues, por todos sus tipos de riesgo. Uno de ellos es el riesgo operacional. En todos los requerimientos de capital existen diversos enfoques, unos enfoques más sencillos, que son para pues, entidades financieras pues, más pequeñas y otros pues, más avanzados. ¿Qué pasa? Que existe una relación inversa entre la complejidad y el capital requerido. Los que son más sencillos, pues como son más genéricos, requieren más capital porque al final no depende de cómo estés tú gestionando tus riesgos, sino que es una media pues, de toda la organización, de todo el sector. Y conforme vas aumentando la complejidad, pues el capital se va customizando, se va adaptando a lo que es tu marco de gestión de riesgos operacionales y por lo tanto pues se reduce el capital. He intentado poner de una manera sencilla en qué consisten cada uno de los 3 y cuáles son los requerimientos que necesitan, ¿vale? En el enfoque más básico, pues es tan simple como un porcentaje de los ingresos. Un porcentaje de tus ingresos tienes que inmovilizarlos como capital para riesgos operacionales. ¿Y qué es lo único que tienes que tener a cambio? Pues cumplir los 11 principios que hemos visto nosotros anteriormente, ¿vale? Es decir, muy básico. El enfoque estándar, pues por lo menos lo que te permite es aplicar diferentes porcentajes a diferentes unidades de negocio. No es lo mismo banca minorista que banca para empresas, que otro tipo de línea de negocio que pueda tener un banco. Entonces se pueden aplicar diferentes porcentajes. Para esta fase, ¿qué es lo que exigen? Además del cumplimiento de los 11 principios, pues tener políticas y procedimientos de riesgos operacionales, tener responsables de gestión de riesgos, tener validación independiente y tener ya una base de datos de pérdidas.
¿Os acordáis que hemos hablado en varias ocasiones en la presentación de la base de datos de pérdidas? Es algo que es muy común y cualquier entidad bancaria, esté en la fase en la que esté, empieza a registrar pérdidas porque su objetivo, en su línea de estrategia, seguro que está ir a un enfoque más avanzado, porque al final menores requerimientos de capital te llevan a ser pues, una empresa más rentable, por lo tanto para los inversores es algo que es prioritario. En el enfoque avanzado, pues además de lo mismo que tenía el enfoque estándar, pues también te obliga a tener ya unos análisis cuantitativos y unos análisis estadísticos de probabilidades y de frecuencias, ¿hechos a partir de qué? Pues a partir de tu base de datos interna de riesgos operacionales que has tenido que estar trabajando en ella pues al menos 3, 4, 5 años para que aquello pues empiece a tener algo de consistencia, que además esas bases de datos internas las mezclas con bases de datos externas pues para enriquecerlas y que con ello eres capaz de sacar pues una frecuencia y una severidad de las pérdidas pues como la que os muestro en el gráfico, ¿vale? Pues donde pues las pérdidas esperadas pues tienen pues una menor frecuencia y luego está sobre todo las colas. Las colas son los que siempre son lo que más difíciles de estimar son, porque son pérdidas que ocurren muy poquitas veces, pero que sin embargo cuando ocurren son bastante importantes, ¿vale? Y al final lo que te dice Basilea es que tu cálculo estadístico para el cálculo del capital tiene que ser capaz de estimar no solamente la parte del principio, que es la parte más habitual, es decir, la parte de pérdidas más frecuentes, pero que su impacto económico es menor, sino también ser capaz de estimar la cola, ¿vale? Para eso existe bastante documentación en Internet, estadística para hacerlo, pero es bastante complejo, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí lo que yo os quería contar de riesgos operacionales. Al final, como conclusión, lo que yo diría es que una buena gestión de riesgos operacionales en cualquier empresa mejora los resultados y evita sorpresas desagradables. Y sobre todo, da a las empresas pues, bastante una buena reputación o imagen de bastante buen gobierno. Por lo tanto, os animo que en vuestras organizaciones pues hagáis valer la importancia de los riesgos operacionales y que cualquier duda, existe mucha información en Internet. Las personas que hayáis hecho el curso de riesgos y tengáis alguna duda y si yo puedo ayudaros, pues me podéis enviar un email que queda a vuestra disposición y por mí pues hemos llegado al final, he cumplido con mi objetivo de intentar pues hacer la presentación en 45 minutos para dejar 15 minutos por si acaso tenéis alguna duda. Muchas gracias por tu intervención, Prado. Esperamos ahora las preguntas de los asistentes. Les recordamos que pueden realizarlas mediante el panel que tienen situado a la derecha. Mientras se animan a formularlas, les recordamos nuevamente que este webinar está siendo grabado, de modo que posteriormente recibirán una grabación por si lo desean volver a ver. Y si por cuestiones de tiempo hay alguna pregunta que no pueda ser respondida, a aquellos que sean alumnos del máster en gestión de riesgos de ALDE, pueden trasladarla a la profesora a través del tutor académico, y aquellos que no son alumnos del máster en gestión de riesgos de ALDE, pues les animamos a que soliciten admisión o información sobre este programa formativo. Vamos a esperar a ver que lleguen las preguntas. A ver. ¿Cómo me puedo ir arriba? Bueno, pues aquí tenemos una pregunta de Rodolfo Arnaiz que dice: ¿en cuál ubicarías los fallos para una empresa de transformación, los fallos de maquinaria? Vale, para mí los fallos de maquinaria
pueden ser o fallos de comunicación, para mí serían más de proceso. Es decir, si tú estás en una fábrica, por ejemplo, y hay algo que no está funcionando bien porque está mal programado, para mí eso sería un error de proceso. Otra cosa es que el fallo es que pues, hayas tenido, pues, que no tengas luz, por ejemplo, que para mí eso sí sería un fallo de sistemas por falta de suministro. Dependiendo de los fallos de la maquinaria. Si es que la maquinaria está mal programada por algo y hace algo pues, que tú no quieres que se comporte así, para mí sería un fallo de proceso. Vale. Hay otra pregunta de Osvaldo Cardona que dice, entendemos que estos riesgos operacionales son fallos potenciales de procesos. Sí, es decir, no hace falta que tengas una pérdida operacional para que para ti sea un riesgo. Tienes que ser capaz de identificar y luego ver qué haces con ello, aquellos riesgos que pudieran tener pérdida, pero son pérdidas potenciales, no que hayan ocurrido. Afortunadamente, muchos riesgos de los que detectamos día a día en operacionales son solamente potenciales, pero hay que tener una cultura de empresa lo suficientemente madura para ser capaz de ver estos riesgos que son potenciales para poderles poner solución antes de que ocurra, ¿vale? A ver, aquí tenemos otra pregunta de Magda Garzón que dice, ¿se puede tener una sola gestión de riesgos ambientales, operacionales y de seguridad y salud en el trabajo? Si están separadas, está bien. A ver, la función de riesgos operacionales, dependiendo del tamaño en la compañía en la que estemos, probablemente no sea suficiente para ser por sí solo un puesto de trabajo y seguramente se pueda mezclar con otros riesgos. No existe ninguna incompatibilidad para hacerlo. ¿Vale? De hecho, las personas que normalmente están en riesgos y en riesgos operacionales tienen un perfil bastante analítico y son capaces de revisar cualquier tipo de proceso en el que puedan detectar fallos. Por lo tanto, no veo inconveniente siempre que la estructura de la organización lo permita. Tenemos también a Virginia Tello, que hace una pregunta, dice, ¿qué es Basilea? Bueno, pues son unos acuerdos internacionales muy conocidos que afectan a entidades bancarias. Existe, de hecho, Basilea I, Basilea II y Basilea III, que al final lo que pretende es establecer buenas prácticas para que los bancos tengan un mejor control, ¿vale? Se llaman así porque los acuerdos pues, se llevaron a cabo en una ciudad que se llama Basilea. ¿Vale? Existe bastante información si buscas por Basilea. Basilea es lo mismo que solvencia en sector asegurador, pues para el sector bancario. Lo que los comunicados o la legislación soft que saca Basilea está toda publicada en Internet y puedes consultarla. Vale, tenemos una pregunta de José Durán que dice, en el caso de entidades de microfinanzas, ¿cómo adecuar la gestión de riesgos considerando que son organizaciones más pequeñas? ¿Vale? Te digo lo que yo haría y lo que yo he visto, ¿vale? En empresas multinacionales siempre tienes empresas que son más grandes y otras pues que están incipientes o que acabas de abrir y que son más pequeñas. En todo caso, si es una entidad bancaria, persona de operacionales, tienes que tener seguro, aunque lo combine pues con otras funciones, ¿vale? A lo mejor si es una empresa muy pequeña, imagínate, en finanzas están 3, pues a lo mejor una de esas 3 personas tiene que ser bastante más centrada en tema de riesgos, porque sobre todo si son empresas pequeñas, para mí existe mucho más riesgo de pérdidas operacionales, porque estás creando proceso. Normalmente no tienes los sistemas maduros porque trabajas en beta, entonces pues cuando trabajas en beta pues normalmente hay muchos fallos y yo lo que haría sería especializar. Si tienes a 3 personas, pues una persona a lo mejor más económico-financiera, de tema de contabilidad, impuestos, etcétera, y una persona a lo mejor que se dedique más a temas de riesgos y revisión de procesos. No obstante, no lo dejaría pasar porque en startup y microempresas el tema de definir bien los procesos es muy importante.
Ajá. Aquí tenemos una pregunta de John Freddy que dice, ¿cuál técnica se puede emplear para que el ejercicio de escribir los riesgos sea más fácil para no confundirlo con causas, por ejemplo? A ver, ahí está, es buena la pregunta porque al final en la práctica solemos ver el antes y el después y el diagnóstico del problema pues es más complicado, ¿vale? Eh, Normalmente la identificación de riesgos cuando se hace un self-assessment no la hace una sola persona. Y lo bueno, la ventaja de que no lo haga una sola persona es que tienes 3, 4 puntos de vista expertos en una sala de reuniones. Y entonces, al final la definición es más sencilla cuando todos comparten. Está la persona del proceso que dice cuál es la consecuencia de lo que le pasa o cuál es el origen, y la persona de riesgos que a lo mejor tiene una visión bastante más objetiva y que a lo mejor sí es capaz de salirse de la caja y poder identificar el riesgo. Y luego a lo mejor tienes a otras personas que no conocen el proceso ni son de riesgos, pero que al final su sentido común también es importante, ¿no? Entonces, al final, yo creo que el hecho de trabajar en equipo hace que la definición de riesgos pues sea más clara. Tenemos otra pregunta de Magda que dice, yo soy la responsable del tema de riesgos. Quisiera saber si los controles para evitar que esos riesgos se llegaran a materializar deban estar en cada uno de los procedimientos. Esta pregunta es muy buena. A ver, cuando revisas procesos, ¿vale? Normalmente tienes que pintar un mapa de procesos. Y es muy interesante identificar dentro de un proceso cuáles son los puntos calientes de riesgo. Y esos puntos calientes de riesgo que estén yo dentro del procedimiento escrito no lo veo tanto porque se difuminaría, pero si tú tienes pintados los procedimientos de tu organización, el ser capaz de tener en cada procedimiento el punto de riesgo y cómo se mitiga o cuál es el KPI para controlarlo, pues podría ser muy interesante. Muchas organizaciones, de hecho, lo tienen así. Los procesos que están revisados tienen su mapa de riesgo y sus puntos calientes con sus puntos de control. Por mi cuenta, estoy claro de que cuál es el recorrido y el desarrollo del análisis de riesgos. Yo creo que en cuestión de riesgos operacionales vamos todos a un análisis mucho más cuantitativo, ¿vale? Mucho más de sistema avanzado, con mucho más requerimientos, y ahora estamos centrados en no los riesgos más obvios, sino que se está yendo a los riesgos más sutiles, como puede ser que el personal no tenga sesgos cognitivos que a lo mejor no le puedan hacer pues ver cuál es la realidad de los problemas. Es muy importante que nuestro papel como personas de riesgos tengamos mucha visión transversal de lo que está pasando en toda la organización y sepamos de sistemas, sepamos de procesos, sepamos hablar con todo el mundo y seamos capaces de no contagiarnos de esos sesgos para ser capaces de identificar. No sé si tenemos tiempo para más preguntas o... Si quieres podemos responder alguna más para finalizar y lo damos por cerrado. Vale, buenas tardes. ¿Nos puedes dar ejemplos de KRIs, o sea, Key Risk Indicators para riesgo operativo? Aquí lo primero que hay que ver para ver cuáles son los KRIs que tienes que poner es cuáles son tus riesgos de fraude. Tus riesgos de fraude son que los comerciales pues se salten las normas, por ejemplo, que vendan que vendan unos productos más que otros y que al final eso pueda tener un impacto, pues, por ejemplo, en temas de comisionamiento. Y una vez que tengas identificado cuál es el fraude que pueda producirse, ser capaz de extrapolar más allá y ver qué CAPI tienes que seguir de manera que en el momento que haya un salto
te puede dar un indicio de que algo raro está ocurriendo. Existe otra pregunta que dice que si hay algún software para llevar a cabo pues, el seguimiento de riesgos operacionales. Existen muchos software en el mercado, te podría decir pues BeWise, Mark, SAS también tiene alguno potente. Existen muchos, algunos pues son más dirigidos a empresas grandes y otros tienen más pago por uso, que a lo mejor empresas más pequeñas pues pueden estar interesadas. O sea, sí, existen muchos software y como cada vez esto se va complicando más con el cálculo cuantitativo, pues seguramente pues seguirán apareciendo también en un futuro. Pues muchas gracias por tus aclaraciones, Prado. Muchas gracias también a todos los asistentes. Les recordamos que si son alumnos y tienen alguna duda o consulta, pueden trasladarla a través de su tutor académico, y en el caso de que aún no lo sean y quieran trasladarnos alguna recomendación o cualquier comentario, nos pueden escribir a admisión@ealde.es y les daremos respuesta lo antes posible. Un saludo. Muchas gracias.